Hola, buenas tardes. Estamos en Reflexionando Juntos del día de hoy, 3 de agosto del 2017. Como siempre, planteamos que reflexionar es la aptitud humana que nos permite repensar lo pensado, repensar lo sentido, repensar lo actuado. Y cuando lo hacemos habitualmente, lo transformamos en una actitud de vida que nos permite tener herramientas para poder aprehender la realidad con una mirada más abarcativa y poder operar a ellos a través de nuestro propio ser y ver cómo podemos adaptarnos activamente a esa realidad. Bueno, primero quiero hablar un poco del programa anterior, en la cual mucha gente les pareció muy buena el cambio de dinámica en la cual intercambiamos con Víctor la conversación y cada vez, gracias a Dios o gracias a la gente, qué sé yo, hay más bajadas y más comentarios que llegan. Es interesante esto, así que hoy vamos a tocar el tema del poder. Con Víctor cuando hablamos el tema del poder, porque vienen las elecciones, aunque sean las PASO y todavía no están definidas qué es lo que, digamos, va a ganar o no ganar y quién va a asumir o no asumir, todo lo que están de alguna manera buscan el poder. Exacto. O sea, la intención de los que quieren asumir y ganar las PASO para después presentarse en las listas, digamos, de diputación o concejal en el caso de Rosario, están trabajando para tener poder. Entonces con Víctor pensamos trabajar sobre lo que es el poder, pero no para entrar en partidismos, sino un poco para operar en la comprensión filosófica de lo que es el poder. Cuando yo comencé a hablar con esto con Víctor, me preguntaba si el poder es la palabra poder es sustantivo o un verbo. Parece una tontería plantear esto, pero tiene que ver con, ¿existe el poder en sí mismo o para que exista se debe ejercer? Entonces, en principio, no existe poder en espacio vacío, no en abstracto. Implica el tener poder que es ejercitándolo, por lo tanto es un verbo. Y el poder es una disputa permanente. No hay poder en espacios vacíos. Por lo tanto, siempre el poder implica un conflicto, un conflicto. Ahora, ese conflicto es una lucha por el poder. Condición o potencia. El poder es un tema de límites. Es condición humana buscar siempre más. Lo inteligente es tener conciencia de esos límites. La primera lucha por el poder de los humanos empezó con los dioses. El poder tiene que ver con lo posible o con lo imposible, es una pregunta que es subyacente. En la Biblia se plantea que el poder tiene poder para muchos, pero no para todo. Es decir, plantea un universo cerrado de los hombres. Cuando Dios le dice a Abraham que no coma el fruto del árbol prohibido, no es para que no tuvieran sexo, sino para el árbol del conocimiento, que era el conocer, el saber. Del bien y del mal, todos, por tener la amplitud del criterio. Por eso, cuando Adán tuvo sexo con, según la Biblia, con Eva, se dice en hebreo, la conoció. Claro. No se dice tuvo sexo. No. El conocer implica el tener conocimiento sobre el otro. Aparte en ese aspecto decían, tomaba viste, en toda la Biblia tenía que tomar una mujer, ya se consideraba así, era algo como Sí, pero más que que lo tomar. sentía inferior, ¿viste? Claro, Había una cuestión pero de al margen, poder ahí pero también. él está bien, es cierto, pero la idea es que el sexo es el conocimiento Sí. del otro. La Biblia dice claramente en Génesis, Exacto. en Bereshit, en hebreo, Abraham conoció a Eva, es el nombre técnico. Y los expulsó por comer ese árbol de la manzana que aparentemente le dio la víbora por conocer. Y lo expulsa del paraíso. ¿Qué estaba en juego? Y aparentemente, si tomamos la mitología como eso,
el poder de Dios es disponer de un universo cerrado. Entonces lo que no quería, en principio, es que el hombre tenga poder, o sea, no conocer. Perdón que te corto un poquito. Vamos. Los griegos hacen lo mismo. Zeus, por ejemplo, era el gran dios, el dios total. Y a través, bueno, de su esposa tuvieron a Prometeo, que sería un poco el Jesucristo, digamos, de lo que es nuestra cultura. E implicaba que Prometeo tenía que obedecer, tenía que tener sus ciertos límites. Y Prometeo, claro, se hizo amigo de ciertos aspectos y tenía una sensibilidad. Y Dios Zeus le decía que no tenía que desobedecerle a él, no marcar sus propias pautas. Prometeo no se comprometió y por eso fue castigado también. Sucede lo mismo, por eso hasta en el paganismo siempre existía algo por sobre todo que debía obedecerse. Porque son universos cerrados. Exacto. Esa es la idea. El poder se juega en todas las relaciones sociales, vinculares. Cuando uno está en la pareja, se juega el poder, quién maneja la pareja. Cuando el padre y el hijo, la disputa es por el poder. Vemos casos en la historia muy grandes. Y con Sófocles tenemos el complejo de Edipo, que es tremendo. Todo tiene que ver con la lucha por el poder. En la antigüedad, antes de la era común, el poder se asociaba con el saber. Es decir, los sofistas, al decir de Sócrates, eran los mercaderes del poder. No buscaban la realidad, sino que sus argumentos sean exitosos y desde ahí construían su poder. Vos fijate que en Estados Unidos todos los universitarios tienen ciclos, desde el secundario en adelante, tienen ciclos de debate y hacen toda una competencia del debate. Pero el tema no es buscar el conocimiento y la realidad, sino tener argumentos para convencer a los otros y a los escuchas. Es cierto, sí. O sea, la verdad era simplemente un artilugio retórico. Platón planteaba que el poder se centraba en el que más sabía. El saber era una virtud, por lo tanto, la ignorancia era el mal. Por eso justamente vos tomaste al principio, cuando habla un poco de gobierno, lo tomás a Aristóteles más que a Platón, que es más práctico, porque Platón incluso criticaba, perdón que te haga esta digresión, dale. Criticaba lo que era esta idea así del poder y que ellos se tenían que involucrar, porque decía que los filósofos eran considerados o puros o hasta incluso decía estúpidos en estas cuestiones, porque ellos tenían que ver hacia arriba, hacia afuera, lo terrenal quedaba para la política, para los otros, para los hombres. Y eso los filósofos no. Se consideraban o estúpidos o que eran para otros ministerios, o incluso en medio de vagancia se los ubicaba. Así decía Platón. Fíjate. En la República. En la República. Texto, sí. Fíjate, por ejemplo, que antes los ladrones, ¿qué hacían? Buscaban el oro y el dinero. ¿Y qué buscan ahora los nuevos forajidos? El conocimiento, el saber, los espías. Entonces, lo que está en disputa es el saber, porque el saber, de alguna manera, se da el poder absoluto que está el conocimiento. En ese Silicon Valley, por ejemplo, o los Rusia tienen otro también, pero los espías, Matajari y todo lo demás, buscan la información como forma de tener poder. Claro. ¿El poder dónde está? Cuando digo que sí o cuando digo que no. Es decir, si digo que sí, no tengo poder. Cuando cerceno la libertad del otro y está a mi disposición y en mi voluntad decirle que no, ahí ejerzo el poder. Desestructurar justamente ese mensaje tan lineal. Claro, pero además, vos fíjate, Víctor, un portero que está con una manguera y alguien quiere pasar, el tipo sigue con la manguera y no puedes pasar por la vereda. Claro. ¿Quién tiene el poder? El tipo que tiene la manguera. Yo siempre carraspeo con sucede eso. Y tengo el poder. No, pero está bien, pero el poder lo tiene el que te dice que no. No pasás por acá, no puedo hacer esto. Aquí mando yo. Cercena la libertad absoluta. Y esto es lo interesante. Pero esos filósofos fundamentales que trabajan sobre el poder son los dogmas termodialécticos. Marx y Engels fueron los fundamentales. En la cual plantean que en la sociedad capitalista hay una desigualdad social. Nos venden que somos iguales y en realidad no lo somos. Es totalmente un mito, una
nube de Úbeda, decía decir Sí, el sí, amigo Sadi, ¿no? ¿te Sadi. acordás? Sí. La ley formaliza que unos pocos tengan el poder. Se basa en ¿dónde? En la propiedad privada. Sea privada de parte de particulares o sea privada del Estado. Claro. Porque el poder lo detenta el que tiene esa propiedad privada y el uso de esa propiedad privada. Maneja los dos, el Estado y la sociedad. Exactamente. La mayoría cada vez pierde más poder y se deben marcar o manejar o regirse por esos poderosos que disfrazan el poder con sutileza e información de nuestra vida. Y acá podemos entender el tema de las redes. Sí. Cómo con las redes, cuando regalamos nuestra información de nuestra intimidad, de nuestra vida, estamos dándoles poder a los otros. Exacto. En cuanto a nuestro hábito de compra, nuestro hábito de vacacionar, nuestro hábito de cómo nos relacionamos con mujeres o De con pensar, varones. de sentir todo. Exactamente. Mark Zuckerberg está establecido, Facebook es genial. Es el ejemplo concreto de cómo... Claro, y te ordena justamente todo lo que te envían los mensajes según las categorías, lo que a vos te interesa. Exactamente. Sí, sí, sí. El poder, mejor poder, es el que no se muestra y se acepta como natural. Sí. Es decir, aceptamos como natural un montón de situaciones que no son naturales, son bien culturales, pero nos adiestraron a aceptar ese poder. Que los militares tienen poder, como pasó en la época del proceso, Claro. o que el presidente tiene poder, y empezamos a cercenar nuestra libertad absoluta, que nadie la puede tener, en base a esos poderosos de turno. ¿Hablo de Maduro o hablo de Macri? De todo, ¿O hablo de claro, Trump claro. o hablo de Putin? Claro, exacto. Hablo de todo, no hablo de contra nadie y a favor de nadie en particular. La tierra de los pueblos originarios es una muestra que a mí me pareció espectacular. Los indígenas, los pueblos originarios, Sí. el poder lo tenían porque tenían la tierra. Claro. Pero vino alguien con una escritura. ¿Y quién es el dueño de la tierra? Que tiene un papel en la cual dice, esto es mío. Claro. Más allá que si mis ancestros vivieron cientos o miles de años tal vez en ese lugar, cuidándolo, cultivándolo para tener esa propiedad. Pero vino alguien, limitó la tierra con las armas, con los colonizadores, y dijo, esta tierra se parcela de esta manera. Sí. ¿Y quién era el dueño de la tierra? El que tenía escritura, el poder. Exacto. Un papel que estaba en contra del derecho natural, que la tierra era de la persona que vivía en ese lugar. O sea, una formalidad de cercenamiento de la propiedad privada es una mera escritura. Pensemos en valores para tratar de entender, porque nos asusta mucho darnos cuenta que hay otra forma de concebir la vida, otra forma de concebir la propiedad. Vos fijate que esto se ve también las discusiones que se dan actualmente de televisión, fundamentalmente, porque lo que más miramos, la otra vez se discutía el tema de los despidos que se están dando en las fábricas. Sí, señor. Y en un lado había un hombre que, bueno, estos que son los economistas, que dice, ¿y quién puede impedir los despidos? ¿Acaso al empresario le puede uno impedir los despidos? Si está dentro de la ley. O sea que eso es otro elemento. Claro, uno debe ubicarse, ¿cuáles son el pacto? Lamentablemente vivimos en un mundo capitalista donde hay lo que pasa es que no se habla más la palabra exacta. Están los explotadores y los explotados. Y nadie quiere hablar de eso, porque no, que va a hablar de eso. Somos todos hermanos, somos iguales. No pero somos por iguales. eso el sistema capitalista está tan acendrado en cada uno de nosotros. Que nos llaman gente, vos fíjate el término ese que desvía todo, somos todos gente. Que no existe diferenciación. Pero es que no podemos aceptar que hay otra forma de concebir la posibilidad de vida. Exacto. Si no tenemos la vida capitalista, no somos nada. Claro. Vos fíjate en este momento en Rosario, de un ejemplo del señor Bonacci con su grupo de gente. Bonacci es el dueño de Radio Latina y Radio Libertad. Dame libertad, sí. Entonces está en un grupo político, digamos, de derecha. Responde a nivel nacional a Biondini, Sí. que es el grupo nazi Sí. de Argentina. Estuvo con Aldo Rico, de todo Sí. Y vos fíjate que en este momento está haciendo una movida muy grande para defenestrar la plaza del Che Guevara. Sí, La quieren sacar
quieren decir que era un asesino. Exacto. Entonces lo quieren sacar todos los bustos, todos los nombres Sí. de las calles, de las plazas, frente a Plaza Cooperación, o frente ahí a 27 de febrero y Exacto. Buenos Aires, o La Buenos Aires, Prida, y Buenos Aires, sí. quieren sacar el monumento al Che Guevara. Sí, 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 sí. Lo cuento esto como aparentemente comienzan a aparecer estos sectores que están luchando por el poder. Claro. Y el Che Guevara tal vez mató gente, yo no tengo dudas Sí, tampoco sí, de sí, eso, sí. pero buscaba otra forma de vivir. Claro. Como un capitalista han matado también mucha gente. Claro, actualmente un gobierno, otro, ¿cuántos muertos hay así en las democracias también? Y Bonacci tenía que ver, bueno, quizá va a tener que responder ante la justicia, no sé, esto un poco nos tira como un supuesto, cómo se están organizando el tema de los partidos políticos, cómo cobran los dineros del Estado Nacional también, Exactamente. todos los grupos partidarios que han hecho, incluso está Jorge Guaso, sé que está en una lista que maneja él. Claro, porque no ¿Y le ese dejaron dinero entrar. dónde va? Y yo pongo la pregunta, no digo que se esté corrompiendo algo, que esto, pero hay que pensarlo. Antes de hacer uno se es el puro, ir en contra del Che Guevara asesino, y bueno, uno también estafando, y si estafa al Estado también es asesino, qué sé yo, habría que ver, ¿no? Lo que pasa es que lo que hace el Estado capitalista y esto del tema del poder, que se legitimiza toda la desigualdad, Claro. cuidando los intereses de los poderosos. Por eso vos dijiste algo que es muy interesante cuando planteaste la palabra gente. Somos todos gente, Sí. pero somos gente diferente. Claro. Una cosa son los dueños de Pepsi, ¿cómo era la empresa esa que están PepsiCo. PepsiCo? Y Claro. otra cosa son los obreros de Los PepsiCo. obreros, claro. Dice, pero le pagaron todo, es más, le pagaron de más. Y Está si bien. quieres trabajar que vayan 500 kilómetros a Mar del Plata, vos dejás tu casa, no tenés tu familia, Tus hijos que tienen amigos, tienen A los facultad. periodistas también, colegas nuestros, nos dice, no le importaba nada, no piensan que es una vida que te puede pasar a vos. Eso es la empatía fundamental, ahí saltás de gente, ahí te encontrás como ser humano, como hermano, incluso como parte de una sociedad. Si vos decís, pucha, yo pienso como este. O ver llorar ese pesijo, ese hombre de más de 50 años, que sabía que no va a tener más trabajo, quizás donde cae. Pero además, Es tremendo. aunque le den el dinero Claro. y el doble de dinero que le corresponde por ley, que no es lo justo, es lo legal Claro. y no lo justo, Exacto. una persona que se encuentra que a los 55 o 60 años queda sin trabajo, ¿cómo hace para jubilarse? Claro. ¿Y qué va a tener un kiosquito? Va a tener 2 años y después te va a fundir. Pero Eso, aparte de no, empezar a aparte- pagar autónomo, en el caso de la jubilación autónomo, Sí. y ahora están intentando Sí. aumentar el nivel de jubilación. Flexibilizan todo, es tremendo. Porque la culpa tienen los trabajadores, según ellos. Exactamente. Es tremendo. La estafa de los juicios laborales, Todo. Sí. todo Sí, es sí, sí. una gran mafia de los trabajadores versus los pobres empresarios, que Claro. son los buenos y los justos, que nos dan trabajo y tenemos que decirle muchas gracias, señores que dan trabajo. Dios. La única salida para este planteo de la marginación y el gran problema cuando antes hablé del Che Guevara es una sola, la revolución. Y acá viene el gran conflicto de Exacto. cuando hablé al principio de las crisis de poder. No hay forma de romper los sistemas si no es con una revolución o algo de tipo caótico, que es lo que yo pienso que Uno puede trata de suceder, evitar, claro. pero que va a tomar conciencia que el otro tiene que ser mi igual para poder integrarlo en mi proyecto o en nuestro proyecto, y no que sea un subalterno mío que se amolde a mi propia voluntad. Pero bueno, Y eso se ha dado siempre. Si querés, nos remontamos al siglo XIX, el famoso mariscal de campo, von Clausewitz, que hablaba del arte de la guerra, y vos fijate, que la guerra es la prolongación de la política por otros medios. Así es. decir, es el poder transferido a un hecho que ha cambiado abruptamente. Que usa la Y es lo fuerza. que estás planteando vos, Sí, justamente. señor. Es tremendo. Y eso es irreductible. Cuando se cierran todos los caminos, y es peligroso, porque yo quería hablar un poquito, tirarlo del príncipe, justamente Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo es genial, en el sentido para entender también el poder y actualmente. Habla del príncipe, que el príncipe tiene que hacer todo lo que debe hacer, aún consiguiendo el odio del pueblo. Yo lamento que nuestro presidente por ahí, con Durán Barber, ahí tengo que decir el teñido, como le dice Elisa Carrió, lo está empujando a eso. Yo sé que todos los discursos, y se nota, como uno sabe
los gestos, la comunicación verbal y no verbal del presidente en Jujuy, lo que expresó no era de él, se notaba que lo había estudiado, se notaba claramente por la gestualidad, por las inflexiones, por los frenos. Eso es de Durán Barba, seguramente un hombre, uno lo ha criticado mucho, pero es brillante, porque sabe todas las teorías de la izquierda, es hasta de la CLO, que es lo que maneja las teorías para inteligente. Cristina, como los otros, los marxistas, todo Es conocen. muy Yo que inteligente. conozco mucho de comunicación, sé que toca este autor, el otro, y se ve que le dictó cátedra sobre el príncipe. Y es tremendo, porque se está ganando lamentablemente en una época media caída, porque ya se está hablando de las cachetadas que están viendo, aunque los números no son exactos, pero las cosas están muy difíciles para el gobierno, porque están mostrando como una vidriera, que es un elefante prácticamente, que abarca todo, pero que no es real, y lo real sí es cómo aumentan los precios, los sueldos bajos, la desocupación, que es la inflación, bla, 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 que no tiene que ver con ese discurso. Y eso está creando mucha bronca. Vos fíjate que Durán Barba le dijo a los gente del PRO, a los Sí. asesores, que no hablen de política, que sean De simpáticos. economía, claro. Que hablen, que sean simpáticos. Claro, sí, sí. Yo sí. voy a dar dos ejemplos que tienen que ver con esto. Uno es Macri en Jujuy ayer, Sí, sí, cuando planteó que Jujuy va a ser el centro del que va a dar poderío al mundo con el litio. Claro, con el tema- y si no, con energía solar. Claro, Es muy chistoso. Me hizo acordar, te juro, a Menem, claro. cuando Menem planteó el del estratosfera, el cohete, ¿te Que acordás? iba a Japón, viste, que Que llegaban en una hora y media estábamos en Sí, Japón. Sí, sí, sí. Este es lo mismo. Sí. Jujuy va a ser el centro que va a dar energía para el mundo Claro. y el litio para el mundo. Lo que pasa es que va a poner, yo sé que se va a explotar el litio, se habla de ahí, de Bolivia y de la zona de Chile, pero ¿en manos de quién? Porque tenemos que hablar de los intereses de A eso me refiero. Claro, ahí está. Pero además me gustó, me sorprendió un discurso de Esteban Bullrich. Esteban ¿Pudo Bull- hablar ese muchacho? Porque- Pero estaba con un jóvenes y empezó a hablar del corazón y del ritmo cardíaco. ¿No lo escuchaste? No, porque... En el corazón él decía que los jóvenes del PRO, en vez de decir la palabra toc toc, como es el corazón, toc toc, toc toc, los corazones de la gente joven no es toc toc, toc toc, toc toc, es sí se puede, sí se puede, sí se puede. Es realmente cómico. Sí, patético casi. Es patético, Sí. esa palabra más exacta, Sí. patético. Yo decía, pero no puede ser que los... No. Y la gente lo aplaudió. Gente joven, Claro. y a lo mejor hay chicos universitarios o Sí, profesionales. seguro. Y no puedes creer que en vez de No. toc toc, ellos sienten sí se puede. Y el que estuvo también, volviendo a sí se puede, fue el ministro de Economía que iba a ir con Massa. No te hablo a favor de nadie, estoy dando ejemplos. Sí. ¿Cómo se llama? Este muchacho joven también. No, un tipo grande. No. El que fue el ministro. Ya el que fue. exacto, fue ministro de Sí, Kirchner. sí. Bueno, Sí. yo no me voy a acordar. Este hombre estaba dando un discurso a la gente de Renovación, o sea, a la gente de Massa. Sí. Entonces, no es un tipo que tiene gran oratoria, pero es un tipo que sabe mucho. Exacto. Fue la persona que estuvo con Kirchner en su principio, Y y después con cuando vio Dualde, cosas no claras, Sí, se claro. se salió, renunció al Exacto. ministerio, y estaba ahora, hace 4 o 5 días, dando un discurso. Entonces dijo en un momento, sí se puede, claro que se puede. Todos lo miraban azorados, porque decían Claro. que se volvió kirchnerista, se volvían locos. La gente lo miraba y no podían entender. Labaña, Roberto Labaña. Entonces estaba hablando y se decía, sí se puede, claro que se puede. Pero hay una cosa, dijo, para poder hay que saber. Estuvo brillante. Claro, ahí cerró, claro. Y esa es la gran diferencia Claro. entre la gente que cree que es voluntarismo nada más, Claro. o lo que es el conocimiento, el saber cómo manejar las Yo cosas. sé que hay un filósofo, Jean Baudrillard, que vos Sí. lo de conocer, hace una crítica por ahí muy duro como Michel Foucault, que lo queremos mucho, pero dentro de lo que es el relato, él habla del poder, y justamente, y mete otro término, la seducción. Porque es cierto, uno que está cerca, está en algún gobierno, yo estuve detrás en bambalinas, puedo decir. Lo que es la seducción del hombre que está en el poder es tremendo. Pero la seducción incluso es lo que supera al poder, porque el poder llega un momento que parece infinito y se destroza. Y lo que queda es la seducción, porque esa iluminación lo que está por detrás, y sería un poco
esa palabra que usó justamente Labaña, el saber, ayudó a esa especie de seducción. No insistió, yo puedo, porque yo en economía que se van a cambiar los términos de intercambio, que yo no. Tiró la esperanza y el sentido común interior, que es lo que queda en la gente. Pero vos y se fíjate, está utilizando mucho, por eso lo que decía Durán Barba, guarda que lo está usando mucho esta gente, y lamentablemente, bueno, va a hacer que nos engañe, ¿viste? pero vos fíjate que la seducción es una cualidad del poder. Y te doy un ejemplo, Sí, seguro. un ejemplo que tiene que ver. Menem, cuando tenía poder y era presidente, todos lo veían rubio, alto y ojos celestes. Sí, se jugó todos los deportes, parece que jugaba mejor que Maradona, que Ginóbili. Exactamente. Entonces, la seducción, el poder seduce, Sí, pero a sí. su vez, el ser seducido le da más poder. Claro. O sea, es una condición, Sine digamos, qua non. materialista, Sí, que sí. se van retroalimentando uno al otro. A mí me sorprendió y me impactó Baudrillard porque realmente es cierto, y es lo que por ahí queda, ¿viste? Bueno, siguiendo el tema del poder, para poder ir definiendo esto, todos nuestros actos son políticos y obedecen a una ideología, que puede o no ser explícita. Es más, que puede ser consciente para la persona que lo porta, o ser inconsciente porque es el único modelo Claro. que concibe de vida. Es decir, Macri no creo que tenga muy clara su ideología, pero él sabe que hay un solo mundo posible Claro, en su cosmovisión. De chiquito fue a una escuela privada, su padre siempre La tuvo Newman. plata, la Newman. Entonces siempre él tiene que haber patrones obreros, no hay otra forma de vivir. Y el No hay. patrón es el que manda y el obrero que acepta y va a ganar lo que diga el Y patrón. la plusvalía tiene que existir como condición Claro. para que va a Porque yo tengo que funcionar. reinvertir y porque no habla de que los lujos, los privilegios, ¿vale? Yo tengo que invertir. Claro, Tengo que ser, y es tengo lo estar que bien. pasa ahora, Claro. que el pobre empresario que está apretado por la mafia sindical, Exacto. más allá que sea o no mafia, Sí. más allá de los juicios que tal vez sean injustos, pero una manera de reivindicar la mayoría versus la pequeña minoría, Claro. y que no se aglutine tanto la riqueza en manos de pocos, como está pasando en este régimen. Exacto. No solo de Argentina, sino en el mundo En el entero. mundo. Nietzsche plantea que el poder es una permanente reinvención del humano. El poder no es una propiedad, sino es en tanto y cuanto se ejerza. Es una relación de acción, como plantea al principio, pero lo que implica una lucha permanente y de ahí los conflictos. Se asocia con el saber que nos constituye como sujetos. Las autoridades no están conspirando para que tengamos menos poder, sino que lo hacen desde una ideología que impera y que les parece natural. Es decir, cuando alguien corta la calle, caso hoy de Pepsi con los piquetes que hubo, Exacto. o la gente de la UOM que están también con un conflicto Claro. laboral, que están O las muy- Ancor, siempre. que se- entonces dice, ¿cómo hacen esto? Pero son subversivos, Claro. son revoltosos, ¿cómo no entienden que la gente tiene que pasar libremente? Es cierto. Libremente el que tiene un auto, Claro. libremente el que tiene un lugar donde ir, Claro. no libremente para que coman todos o para que tengan todo para cómo guarecerse. Y enfrentan Y- a los pobres, pues, los taxistas también, que son laburantes, pero bueno, también tienen su bronca, o los que distribuyen, qué sé yo, alguna mercadería. Pero es que el sistema nos Es lleva a tremendo. todo. Uno puede ser capitalista aunque sea un proletario de bajo, Exacto, sí. pero tiene su concepción y no Claro, sale de esa concepción. Exacto, sí. Vos sabés que, perdón que diga, vos hablabas del verbo interesante, porque yo también estuve leyendo algo y pondría el adverbio. El que tiene poder es poderoso, y el que no lo tiene es podido. Es interesante eso. Hablar del poderoso y del podido, que siempre está ahí agazapado y espera y no va a hacer nada. O sea, dominador y dominado. que Claro, decís vos. y ahí justamente saca el tema de la lucha de clases, la concepción original, sobre todo el marxismo, así, enfrentamiento de clases, sino que habla del podido, como que ya tiene más elementos todavía impedidos para avanzar sobre eso, y que el poderoso lo va cada vez a atrapar más y le va a establecer las reglas de juego hasta llevarlo o al enfrentamiento o si no a cooptarlo totalmente, que justamente, bueno, también es capitalista el pobre tipo que va quizá, qué sé yo, un remis, qué sé yo, alguno que reparte, otro que Pero sé yo, que- tener ejemplo los taxistas Impresionante. que quieren poner taxis colectivos, Sí. y los taxistas se están oponiendo porque está enojado. se están enojados porque le van a sacar su pequeño privilegio y no se dan cuenta que se puede menguar el despiole que hay en el centro. Claro. En Chile, yo estuve en Chile y
funciona de maravilla. Está muy ordenado Santiago, Chile, impresionante. Y Sí. tiene más tráfico, Sí, más autos que nosotros. Y lo estudian con la contaminación ambiental, ¿te acordás? Exactamente, porque además Santiago de Chile te está en un pozo. Claro, Al estar en un pozo, hay días que no se puede salir y no se puede hacer. Yo estaba en Chile, neblina total. fui 2 veces a dar conferencia en Chile. Y una vez salgo para trotar un poco, era bastante más joven, y me dicen, ¿dónde vas? Afuera a correr. No se puede, no ves que está prohibido por el smog. Y yo no pensaba, venden como artículo artículo del hogar, filtros de aire para las piezas. O sea, como acá venden la cocina o el calefactor, allá venden filtros de aire para poder respirar bien. Porque tienen tanto control sobre el tránsito. Claro. Bueno, lo humano comenzamos a ser domesticados. Y acá entramos en lo que planteé antes, que es la autoobediencia. Cuando nos cercenamos nosotros mismos por la ideología que nos domesticaron a través de los medios de comunicación, las escuelas, la educación formal y no formal, a que haya un solo modelo de vida, que no hay otra forma de vivir que no sea esta que estamos planteando. La democracia engañosa, tenemos que ya entrar en la crisis de la democracia, porque ahí está el las PASO es un típico ejemplo de una democracia engañosa. Claro, quieren tapar lo que es la ruptura de los partidos políticos haciendo una interna para todo, abierta, que no tiene sentido. Como lo que intentan es satisfacernos con el consumo para que estemos calmos y sentir que tenemos confort. Entonces, desde ahí nos dan que el establishment nos da el proceso que tenemos un mejor vivir. Y entonces se transforma que el establishment que nos da eso, el voto cuota, como fue la época de Menem, o el voto exactamente, Dios es volvemos a Dios cuando luchamos por el poder con los dioses, el establishment. Es circular. Pero entonces el establishment es ese Dios que luchamos por el poder los humanos. Claro. Las redes virtuales que nos conectamos y entregamos toda nuestra información es cuando le damos cada vez más poder a que conozcan más de nosotros y puedan prever y manejar y adoctrinarnos para que cumplamos con los planes que tienen para la sociedad. Es un poco el planteo que lo que escribí, Víctor. ¿Querés agregar algo más? Impresionante. No, creo que fuimos matizando todo y yo insisto, bueno, se está aplicando ahora a rajatabla y convoco a la gente que lea algo del príncipe de Maquiavelo, porque tiene mucho. Durán Barba, la verdad que lo respeto más que antes. Uno, claro, lo ve en particular el hombre, pero es muy inteligente. Yo insisto. No es ningún iniciado así. Pero insisto que Durán Barba es un discípulo de Roger Stone. Claro. Insisto con esto porque Roger Stone, búsquenlo por internet, porque sí. Los libros de él están en inglés, pero hay material de él en internet, en la cual es el asesor que lo llevó al poder a Donald Trump. Claro. Y este es discípulo directo de Roger Stone. Claro. Bueno, estamos terminando, ¿estamos bien? Dejamos la incógnita. Como siempre, se pueden comunicar por Face, en mi muro, o por mensaje privado público, o si no, por internet, por mail, a jgerman@fibertel.com.ar. ¿Vos querés dar algún dato tuyo para que te llamen a vos o algo? No, también ¿no? para ir difundido por Facebook nos encontramos. Listo, ok. Muchas gracias, hasta el próximo encuentro.